Buenas tardes a todos, buenas noches. Para algunos es un gusto verlos, algunos caras conocidas. Estoy viendo de los días anteriores. Este es el cuarto encuentro, cuarta, eh, creo que novena conferencia de los pueblos, de la Semana de los Pueblos Originarios, que está organizando la Sociedad Bíblica Argentina. Y eso es lindo encontrarlos, y hoy tenemos dos expositores nuevos, diferentes y con una mirada diferente, distinta a la que habíamos escuchado hasta ahora, y ya se van a dar cuenta por qué. Pero hacemos un breve repaso. El lunes escuchamos a Eduardo y a Cristóbal en cómo leer la Biblia, o más cómo oír la Biblia junto a los Wichí. Nos iluminó Cristóbal, y Eduardo con el tema Nuestras maneras de aprender. Y allí rescató lo ancestral de la forma de aprendizaje entre los Wichí. El martes, recuerdan, escuchamos a Rafael, a Juan y a Rita. Rafael fue traductor de la Biblia Com, Juan es evangelista y Rita líder de la Iglesia Evangélica Unida. Y allí escuchamos sobre cultura, sobre fe y sobre Biblia. Y el día de ayer escuchamos a las chicas, Gladys Salteña, Mirna Wichí y Amanda Toba, sobre el rol de la mujer. El rol, bueno, y quedamos también impactados con algunos de los relatos que nos trajeron, ya sea el relato ancestral, con el título ¿De dónde vienen las mujeres?, o el rol de la maternidad. La mujer, la verdad que fue una bendición escucharlas. Hoy tenemos un tema, son temas más técnicos, pero al mismo tiempo vivenciales. Modelo y trasfondo de la Biblia Wichí. Los desafíos que presentaron la traducción de las bienaventuranzas, y quizás, si hay tiempo, Roberto Lund, que es quien nos va a ayudar con esta reflexión, nos cuente algo de los dichos de don Isidro Viltes, que fue uno de los traductores de la Biblia Wichí, lamentablemente fallecido no hace tanto tiempo. Y luego escucharemos a Mike Brown, la vida y la traducción de la Biblia, más específicamente referido al idioma Toba del oeste. ¿Qué tienen en común estos dos oradores? Ambos no son argentinos, pero eligieron a la Argentina como misión. Vinieron desde Inglaterra y, bueno, aprendieron la lengua Wichí o la lengua Toba, cada uno en su caso, y ayudaron y colaboraron, guiaron en la traducción de la Biblia junto a los traductores que pertenecen aquí a los pueblos originarios. Ambos pertenecen a una iglesia que, como modelo de misión, la Iglesia Anglicana, entre otras cosas, priorizó la importancia de la lengua materna. Entonces, para hacer misión, los misioneros primero aprendieron a hablar la lengua. En palabras de los historiadores, aprendieron a jugar los juegos, aprendieron a cómo se cocina, aprendieron sobre las costumbres, se hicieron amigos, aprendieron la lengua, y luego le hablaron de Jesús. Esa es la Iglesia Anglicana del norte argentino. Otra de las misiones o iglesias que trabajó de una manera similar en cuestión de la lengua es la misión menonita, que trabajó en el Chaco con otras lenguas, ¿no? Mañana vamos a escuchar algo más sobre eso. Pero quiero, sin más tardar y dar lugar a quienes tienen las conferencias, presentarlos así muy brevemente. Roberto, bueno, ahora está jubilado, vive en Inglaterra, un pueblito que se llama Tritán, o Tritán, pero estudió
español en la Universidad de Nottingham y la carrera de bibliotecario en Manchester. Todo eso en Inglaterra. Después estudió en el seminario y se vino como misionero, traductor, acompañante de la Biblia, trabajando en la diócesis anglicana del norte argentino. Participó en el trabajo de campo de traducción del Nuevo Testamento al wichí, y luego desde Inglaterra supervisó la traducción del Antiguo Testamento, visitando la Argentina cada 2 veces al año. Luego, bueno, fue promotor y redactor de la SAMS, la Asociación Misionera de Sudamérica, hasta que se jubiló en el 2010. Hoy tiene otros roles, yo no los voy a leer para no aburrirlos tanto, y también no es la intención del orador que destaque tanto su currículum. Y también luego de Roberto vamos a escuchar a Michael. Michael es microbiólogo, estudió, se doctoró en ciencias bioquímicas, estudió en Liverpool. Allí, bueno, él quizás nos pueda contar algo de su historia, cómo Dios le cambió la orientación de su vocación. Terminó estudiando lingüística práctica en Inglaterra y en el 90 llegó a Argentina, aprendió el idioma toba, se radicó con los tobas y colaboró con la traducción del Nuevo Testamento, traducción que hicieron, por supuesto, los nativos allí, y que fue publicado en el 2010. Y actualmente continúa con ese rol, pero en el trabajo del Antiguo Testamento, proyecto que está vigente en el día de hoy, y que tenemos nuestros lindos desafíos con la necesaria virtualidad que nos impide el ingreso a Formosa, no solamente a nosotros, sino a todos los que no son formoseños. Así que ese es un desafío. Pero así presentados, quiero dar lugar primero a Roberto. Yo estoy seguro que va a ser apreciado lo que tenga que decirnos, porque tiene que ver con su vida y con su trabajo. Así que Roberto, bienvenido, adelante, te escuchamos a vos y luego escuchamos a Michael. Luego de eso sí vamos a permitir las preguntas y las participaciones que querramos hacer. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes en esta noche. Es casi la medianoche aquí en Inglaterra, pero todavía estoy despierto. Y bueno, en el Teatro Avenida de la capital federal, en un día de agosto del año 2002, el entonces presidente de la Sociedad Bíblica Argentina, el señor Salvador de Lutri, anunció la publicación y presentación de la primera Biblia traducida a un idioma auténticamente argentino. Este comentario algo provocador, señalando que el español es un idioma importado, fue expresado con cierto orgullo, derivado tanto del rol de la Sociedad Bíblica como del sentido, citando nuevamente al señor de Lutri, de que en esta noche estamos corrigiendo una injusticia antigua. Por fin, una comunidad indígena iba a poder leer, escuchar y estudiar la Biblia entera en su amada lengua, en este caso el Huichilantés. El ministerio y el ejercicio de la traducción bíblica tienen una larga trayectoria en el idioma de los Huichí, comenzando con la publicación del Evangelio de San Marcos en 1919, hace 102 años. Traducido por el misionero pionero anglicano Ricardo Hunt, quien había reducido el idioma a la forma escrita. Otras porciones salieron hasta que la Sociedad Bíblica Británica y extranjera
imprimió el Nuevo Testamento completo en 1962. El traductor fue el misionero Enrique Group, ayudado por dos hermanos Wichí, el futuro pastor Alberto González y Martín Chilango. El dialecto usado fue el de la zona de Misión Chaqueña, en la provincia de Salta, dialecto familiar a la mayoría de los misioneros y utilizado en las porciones anteriores, aunque ni González ni Chilango era oriundo de aquella región. La base de esta traducción fue la versión revisada inglesa de 1885, traducción agudamente literal, según un comentarista. Sin embargo, la intención de Group, según escribió, era de crear un texto idiomático que la gente pueda entender sin la ayuda de un misionero. Los hermanos Wichí le pusieron al libro el nombre Ochalaj, por razones evidentes. Fue una versión muy amada y respetada, de mucho provecho, pero a pesar de promoverse como una traducción idiomática y de contener muchos pasajes traducidos de esta manera, resultó en gran parte demasiado literal y complejo para el lector, especialmente en las epístolas. La Sociedad Bíblica Argentina lanzó una nueva impresión de tapa negra con tapa verde alrededor del 1970, pero en aquella época ya había aparecido en español una traducción idiomática, dinámica y popular, el Nuevo Testamento, Dios llega al hombre, seguida algunos años más tarde por la Biblia entera bajo el título Dios habla hoy. Favoreciendo modelos de traducción como este, la Sociedad Bíblica Argentina se negó a reimprimir Ochalaj y la decisión fue tomada por la Diócesis Anglicana del Norte Argentino y la Sociedad Bíblica de preparar una nueva versión idiomática, enfatizando la traducción del sentido del texto más que la palabra. Hacía falta abrir las ventanas de par en par a la palabra de Dios para el pueblo Wichí. Para esta tarea era necesario cambiar los roles. Un hermano Wichí sería el traductor, traduciendo a su lengua materna, ayudado por un misionero como consejero teológico, o sea, un exégeta. Por varios años yo iba sintiendo el llamado de Dios a servir en América Latina, en algún trabajo. Hablaba español, aunque con acento madrileño, y un día me fui a una entrevista con un miembro de la SAMS, la Sociedad Misionera de Sudamérica, en Londres, el cual me dijo: ¿sabes que aquí en la mesa hay un pedido recién llegado de la diócesis del norte argentino, de que alguien se vaya al Chaco para aprender el idioma Wichí y poner en marcha una nueva traducción del Nuevo Testamento? Yo no me acuerdo si sentía en aquellos momentos que Dios me estaba llamando a esta tarea, pero me fui a un seminario para prepararme teológica y misiológicamente, y a principios del año 77 llegué a la Argentina. Pasé 3 años estudiando el idioma y la cultura wichí, y en el año 80 estuve listo para iniciar el proyecto. Pero, ¿quién sería el traductor wichí? 3 nombres fueron sugeridos por el obispo Patricio Harris, muy amado y conocido a los wichí como Corrientes, el que nos hace felices. Pero uno de los hombres sugeridos estaba ocupado en un trabajo importante, a otros yo no conocía, y el tercero era Isidro Vilte,
que no me gustaba. Parecía un hombre muy capaz, pero medio orgulloso. Una de sus palabras favoritas en castellano era prepotente. Y era un hombre a veces muy prepotente. Yo pensaba que sería imposible trabajar con él y en un proyecto de muchos años. Pero un día pasaron dos cosas. Un joven que yo estaba considerando como traductor me mandó una carta diciendo que no se sentía capaz. E Isidro apareció el mismo día en Misión La Paz, donde yo vivía en aquel entonces con mi señora y nuestra hija, y me entregó algunas correcciones a un borrador de traducción de Filipenses hecho por el obispo Patricio Corrientes. Este Isidro era diferente, humilde, agradable, respetuoso, sonriente. Y bueno, pensando que las coincidencias son los milagros en que Dios no quiere aparecer, algunas semanas después me fui a Tartagal, donde Isidro vivía, y le pregunté si quería tomar el cargo de traductor para el Nuevo Testamento en Wichí. Ocasle contestó, puedo. Y en realidad pudo, se comprometió. Y por casi 10 años, dos personalidades muy distintas trabajaron juntos con la ayuda del Espíritu Santo para cumplir la tarea. En los años siguientes, Isidro se quedó para hacer un rol decisivo como traductor principal del Antiguo Testamento, junto con 4 hermanos Wichí. Al terminar el proyecto entero en 2001, después de 21 años de trabajo, Isidro le dijo a alguien, Roberto y yo nunca peleamos. ¿Ah, no? Ojalá. La realidad es que sí, peleamos de vez en cuando, pero casi todo el tiempo logramos colaborar muy bien. Fue una tristeza para mí escuchar a fines del año pasado que Isidro había fallecido. La forma de elaborar la traducción era así, muy en breve. Primero, Isidro hacía un borrador de cada pasaje, utilizando la versión popular, la Reina Valera revisada de 1960 en aquella época, y el libro del pueblo de Dios, una traducción católica. Se levantaba a las 4 de la mañana cada día para hacer la tarea. Segundo, yo repasaba el borrador aprovechando el Nuevo Testamento en griego y varias versiones en inglés. 3, nos reuníamos para repasarlo juntos, examinando cada palabra, frase, párrafo, sección y el pasaje entero. 4, el próximo día yo leía en voz alta lo que habíamos decidido e Isidro escuchaba y comentaba y hacía sugerencias para mejorarlo. Y 5, yo pasaba la nueva versión por la computadora. Al completar el Nuevo Testamento, lo repasamos de nuevo. Los años de experiencia y entendimiento nos llevaron a corregir y mejorar el texto, especialmente en las cartas largas de Pablo y las otras cartas del Nuevo Testamento. Usamos el dialecto del río Pilcomayo abajo, el de Isidro, aunque él siempre se esforzó a crear una versión comprensible a todos. El primer libro traducido fue San Marcos, el último, la segunda de Corintios, uno de los más difíciles, junto con Hebreos y Mateo. Cada año un consultor de traducciones nos visitó de parte de las Sociedades Bíblicas Unidas para aconsejar y animarnos y asesorar el progreso. El Nuevo Testamento fue presentado a los Wichí por representantes de la Sociedad Bíblica Argentina en un evento grande en Misión Chaqueña en 1992. Yo había regresado a Inglaterra en el año anterior, aunque volví para la presentación. Volví a Inglaterra por razones familiares,
Pero algunos meses antes de irnos, un grupo de pastores y líderes wichí se reunieron en mi casa. Roberto, uno dijo en wichí, el criollo tiene la Biblia completa en su idioma. Usted, el misionero, tiene la Biblia completa en su idioma. Y nosotros, ¿por qué no podemos tener la Biblia completa en nuestro idioma? Difícil de contestar. Como resultado, la decisión fue tomada por la diócesis, las sociedades bíblicas y la iglesia wichí de iniciar un proyecto para traducir el Antiguo Testamento con un equipo de traductores en el Chaco y yo, radicado en Inglaterra, recibiendo sus borradores por correo, y doy gracias a Michael por su ayuda en ese trabajo. Y yo visitaba el Chaco por 3 meses en total cada año. Milagrosamente, gracias a Dios, funcionó este sistema medio raro. Los traductores eran Isidro, Juan Toribio, el pastor Juan Toribio, Yolanda Alfaro y los enfermeros Ponciano Benítez y José Mariano Pérez. Todos eran del Pilcomayo, menos Yolanda, oriunda de Misión Chaqueña, a quien el Señor llamó a la tarea por medio de 2 sueños. 11 años después, la Biblia wichí fue impresa por la Sociedad Bíblica Argentina bajo el título Dios Tlantes Achehen, las verdaderas palabras de Dios. Fue presentada en 6 lugares y damos gracias a Dios por todo su apoyo en un proyecto largo, difícil, pero esencial y corriendo una injusticia. Ahora, la labor del traductor y del exégeta es larga, difícil y a veces pesada. Tampoco es fácil explicársela al público. Una vez recibiendo en Inglaterra una invitación enigmática a dirigir un estudio bíblico wichí para un grupo de gringos, me decidí a tomar un pasaje que nos había presentado varios desafíos lingüísticos y culturales e intentar demostrar cómo es la labor del traductor con sus dificultades y sorpresas. El pasaje elegido fue el de las bienaventuranzas en Mateo 5. Ahora quiero mirar algunos de los puntos interesantes de ese estudio. Primero, bienaventurados, dice la Reina Valera. Dichosos o felices, dicen las versiones populares. Isidro rechazó estos 2 últimos en su borrador. Y cuando nos reunimos, señaló que la bendición, la bienaventuranza, es más que la dicha o la felicidad. Es algo que viene de Dios, algo que Dios da. Y por eso usó Dios la kapfayach ta'is, que dice literalmente, o parece decir literalmente, la buena bendición de Dios. Ahora, la kapfayach era una palabra controvertida en mis primeros años en el Chaco. Un pastor wichí me aconsejó a no usarlo en la Biblia, mientras que un antropólogo opinó que era la única palabra apta para traducir la idea de bendición, bienaventuranza. Isidro la usó, pero agregó la frase ta'is, bueno o buena, una bendición buena. Entonces tuve que hacerle la pregunta, ¿por qué agregar buena? Porque no son siempre buenas las bendiciones. Y me explicó,
la palabra Kaupfayach es una palabra neutral. Puede referirse a algo bueno o mal. Generalmente, por su uso tanto en Ochalaj como en la liturgia de los Wichí, la gente la considera ahora como algo bueno, pero en realidad es neutral, dijo Isidro. Puede referirse a una bendición o a una maldición. Por eso hay que agregar Taís. Bueno, pero le tuve que preguntar a Isidro, ¿cómo puede haber una palabra que significa tanto la bendición como la maldición? ¿Qué es el significado fundamental, radical de Kaupfayach? Isidro, poniéndose un poco impaciente conmigo y comentando que los misioneros nunca van a entender su idioma, que venimos de un país rico, con casas hermosas, con calefacción central, por fin se puso a explicar que el significado radical de Kaupfayach, o sea, del verbo Kaupfaye, es crear, formar de nada. Entonces, se podría usarlo en Génesis 1. Y en la mitología wichí hay un personaje llamado Tokwaj, que sabía transformarse en un animal, un ave, una mujer, para conseguir algo o para hacer alguna travesura. Crearía algo o se recrearía. Y la palabra usada por estas acciones de Tokwaj es Kaupfaye o Kaupfashlame. Además, dijo Isidro, el diablo puede Kaupfaye a alguien con algo mal, creando mal para él. Entonces, Kaupfaye es la palabra idónea por la bendición con tal de que se agregue ta'is, bueno, buena, porque cuando Dios bendice a una persona, crea algo para él, algo material o algo espiritual, con un sentido de paz, de gozo, algo de buen provecho. Y Isidro me recordó el milagro de la alimentación de los 5, cuando Jesús bendijo el pan y los peces y como resultado se recrearon, se multiplicaron hasta ser suficiente para dar de comer a de 5 personas. La comida era la buena creación, la bendición de Dios. Ahora, en la misma bienaventuranza es la frase pobres en espíritu en la Reina Valera. En Dios habla hoy los que reconocen su pobreza espiritual. Ochalaj usó la frase lehuse elitzes, que es una traducción literal de pobres en espíritu, pero puede significar también los incrédulos, los que no son creyentes. Yo lo escuché en esa forma, con ese significado, un día cuando estaba hablando con un hermano wichí. Aquí nuestra traducción cruzó la frontera de la paráfrasis. Pusimos, la buena creación de Dios está con los que saben que es solamente la gracia de Dios que aprovechan y dicen, eso es lo que necesito. En el versículo 6, la cuarta bienaventuranza, Jesús habla del hambre y la sed de la justicia. Ahora, yo no vi ningún problema en este versículo, pero Isidro identificó uno y me lo explicó por un camino medio tortuoso. Dijo, es posible en mi idioma tener hambre de la comida y de otras cosas.
Pasaron algo como 2 o 3 minutos antes de que me di cuenta de que querían hacerme entender que un hombre puede tener hambre de una mujer. Y por eso, si la palabra por el hambre en Wichí, ni Chuyu, no se limita a la comida, una persona puede tener hambre de la justicia. Bien, pero no puede tener sed de la justicia, porque según Isidro, la palabra chim, por tener sed, se refiere solamente a la bebida. Entonces, tradujimos, según el consejo de Isidro, con metáfora y símil. La buena creación de Dios está con los que es como si tienen sed y tienen hambre de la justicia. Y tradujimos justicia por la frase querer lo que le gusta a Dios. Y el último ejemplo de las bienaventuranzas está en el versículo 7. Bienaventurados son los misericordiosos. No fue difícil de traducir. La buena creación de Dios está con los que les muestran compasión a otros. Dios les mostrará compasión a ellos. Pero la palabra por mostrar compasión es interesante. Viene de la raíz por pobre. Y es literalmente considerar como pobre o tratar como pobre. Y por eso hacerle algo que le va a hacer bien. Muchas veces algún hermano wichí iba a mi casa y me decía, Roberto o Elizar, estoy pobre, no tengo nada. Con la expectativa y el pedido que yo le ayudara. Pero a lo mejor decía, Roberto, no. Literalmente, considérame como pobre, trátame como pobre y por lo tanto, ayúdame. Es un concepto fundamental de la cultura wichí. Mostrarle compasión a uno es lingüística y culturalmente equivalente a considerar a uno como pobre. Existe una necesidad tanto de una interdependencia, una necesidad tanto de la persona en su pobreza como del que recibe el pedido. Como miembro de la comunidad, se siente obligado, dispuesto a ayudarle al otro, al pobre, porque lo considera como pobre. Es un tipo de goma de pegar que ayuda a mantener unida a la sociedad. Y el misionero, como miembro adoptado de la comunidad, tiene que responder de la misma manera. Entonces, lo que esta bienaventuranza dice para los wichí es: la buena creación de Dios está con los que tratan a otros como pobres. Y entonces automáticamente les prestan ayuda. Dios los tratará a ellos como pobres y entonces automáticamente les prestará ayuda a ellos. Bueno, aquí termino la exposición de las bienaventuranzas, pero me gustaría terminar esta charla con un punto interesante del Antiguo Testamento. En estos días estoy leyendo en inglés el libro de Deuteronomio y al mismo tiempo mirando nuevamente la versión en wichí. Y me acuerdo de tomar en los días de elaborar la traducción una iniciativa quizás medio controvertida en Deuteronomio. Los israelitas están por entrar en la tierra prometida y Moisés, antes de morir, los recuerda su historia desde la salida de Egipto. Siempre los trata de ustedes o vosotros,
aunque sus oyentes, menos Josué y Caleb, no habían experimentado ciertos de los eventos a los cuales él se refiere. La salida de Egipto, la entrega de la ley y otros eventos de casi 40 años atrás. La generación que sí que había experimentado aquellos eventos del pasado ya había perecido en el desierto y eran sus descendientes quienes ahora escuchaban a Moisés y se estaban preparando para entrar en Canaán. Recién leí un artículo en que un teólogo explicó este uso de ustedes o vosotros como una forma de expresar la unidad del pueblo. O sea, las sucesivas generaciones forman una sola comunidad. Un concepto bien entendido, creo, por una comunidad como los Wichí. Pero para el traductor plantea un problema, porque traducir ustedes o vosotros en las referencias al pasado, los eventos experimentados solamente por la generación anterior y ya muerta, y no por la generación actual, podría extraviar al lector. Por eso, en estos pasajes nos atrevimos a usar Achchalis, sus padres, en lugar de Amel, ustedes. Por ejemplo, en la sección que comienza con el capítulo 4, versículo 10, donde las versiones utilizan la segunda persona, nosotros usamos Achchalis. Versículo 10 del capítulo 4, el día en que estuvieron ante el Señor, su Dios, en el monte Horeb, en Wichí sale el día en el pasado en que sus padres estuvieron ante nuestro amo Dios cuando él estuvo en el monte Horeb. Me doy cuenta de que ninguna otra versión examinada hace esto. Y esto le preocupó un poco a Isidro al principio. Pero para ayudar al lector y no extraviarlo, para mí era la forma apropiada de traducir pasajes como estos. Pero quizás alguien aluda al principio del capítulo 5, donde Moisés reintroduce al pueblo los 10 mandamientos dados primeramente a la generación anterior. Dice en la Reina Valera, Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Estos versículos parecen invalidar nuestra decisión como traductores al Wichí. Pero gracias a Dios que existen versiones populares que se han esforzado a aclarar el texto bíblico en pasajes como este. Porque nos habla hoy tanto el Good News Bible en inglés y la versión contemporánea en inglés. Dicen así, este es Dios habla hoy. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No lo hizo solamente con nuestros antepasados, sino también con todos nosotros, los que hoy estamos aquí reunidos. Por eso en Wichí pusimos este. Nuestro amo Dios les hizo a sus padres una palabra que afirmó cuando él estuvo en el monte Horeb. No eran solamente a ellos que les hizo la palabra, sino también se aplica a ustedes que están aquí hoy. Bueno, la traducción bíblica es una disciplina llena de desafíos y controversias. Que el Señor nuestro Dios les ayude siempre a los traductores a formar su palabra en los idiomas del mundo.
y que les ayude a las sociedades bíblicas que las apoyan y promueven este trabajo tan importante. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí seguir con esta conferencia. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo el título aquí, La vida y la traducción al Toba del Oeste, las pruebas de ayer y los desafíos de hoy, que me da espacio, creo, para hablar horas y horas, pero obviamente no lo voy a hacer. Quisiera agregar primeramente una cosa a la presentación que Ernesto dio al comienzo. A los 25 años, yo estaba estudiando para mi doctorado en la Universidad de Liverpool. No era cristiano, creyente, yo no era de una familia cristiana, pero en ese año yo había comenzado a congregarme en una iglesia y yo había sentido que algo me faltaba en mi vida y al congregarme en esa iglesia yo sentía que ahí estaba lo que yo necesitaba, lo que yo buscaba, pero yo no sabía qué. Empezaba a escuchar el evangelio, pero yo tenía un problema. Como científico, yo quería encontrar una prueba definitiva para convencerme de que lo que dice la Biblia es verdad. Y yo durante varias semanas, yo luchaba dentro de mí con eso, porque no encontré esa evidencia científica. Sí, muchas cosas que parecía que fueran así, pero yo no estaba convencido. Hasta que una tarde yo estaba, como hacía casi todos los días, estaba volviendo de la universidad al departamento donde vivía, estaba en el colectivo con toda la gente apretada alrededor de mí y yo, como muchas de esos viajes, yo pensaba y en un momento miraba por la ventanilla, estaba mirando las luces de los otros vehículos, de los negocios, en las calles, y es como que de repente una luz prendió dentro de mí, porque yo me di cuenta, creo que Dios me hizo entender, de que yo necesitaba no encontrar evidencia, sino tomar un paso de fe. Entonces, yo dije, bueno, Dios, dentro de mí, en silencio, yo dije, Dios, si estás ahí, yo te voy a creer. Voy a creer todo lo que la Biblia dice de vos. Amén. Y ahí comenzó mi camino de fe. Al principio no sentía mucho de diferente, pero después de unos días me di cuenta de que esa evidencia que yo buscaba no estaba afuera, sino que estaba dentro de mí, porque Jesús ya vivía en mi corazón. Bueno, de ahí eso quería compartir con ustedes, porque como científico tal vez me costó aceptar y creer, pero cuando decidí creer, ya Dios entró en mi corazón. Gracias a Dios. Yo trabajaba 3 años, después de terminar mi doctorado, trabajé en Liverpool 3 años como microbiólogo, haciendo unas investigaciones en una empresa pequeña, pero después Dios me llamó para cambiar mi vida completamente, porque Él tenía otro plan para mi vida y me llamó para venir a la Argentina, donde estoy todavía, para trabajar con la gente toba del oeste en la traducción de la palabra de Dios para ellos. En esta charla muchas veces yo voy a decir toba,
pero siempre estoy hablando de la etnia Toba del Oeste, que como se mencionó el día martes, es diferente al Tobacom, son parientes, podemos decir, pero los idiomas son diferentes. Y nosotros con el equipo de traducción estamos trabajando en la traducción de la Biblia al Toba del Oeste. Bien, hay muchas cosas que me ha pasado en todos estos años. Como dijo Ernesto, llegué en el año 90 a Buenos Aires, estuve 3 meses allá con una profesora particular para aprender el español y después me trajeron al norte para comenzar a aprender el Toba. Algo me gustó mucho de la conferencia de Chris Wallace el lunes, era como él compartió de cuando alguien habla, se establece una relación. Perdón, Cristóbal, si no cuento exactamente como dijo, pero a mí me gustó la idea de establecer un tú y un yo. Algo se crea cuando una conversación comienza. Y eso me hace entender de que las palabras habladas son tan importantes, tienen fuerza, tienen poder. Vemos mucho de eso en la Biblia. Y un pasaje que me impacta mucho es en el libro de Génesis, capítulo 27. Ahí Isaac da su bendición a su hijo, que él cree, como es ciego, no ve, cree que está dando a su hijo Esaú, pero en realidad están dando su bendición al otro hijo Jacob. Después, más adelante, aparece Esaú y va al padre para pedir la bendición que él esperaba recibir. Pero Isaac le dice a Esaú, ¿qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? El problema era que ya había dado la bendición a Jacob y no lo podía retirar. Sus palabras eran tan firmes, sólidos, reales, que no lo podía cambiar. Y esa bendición quedó con Jacob. A mí me parece en mis años viviendo entre y al lado de la gente de Toba, que en su cultura ellos también valoran y ven las palabras habladas también con esa misma fuerza, que no se deben cambiar. Y es un desafío mucho para mí, porque en mi cultura, como en muchas culturas occidentales, no damos tanta importancia a las palabras. Podemos decir una cosa y después hacer otra, y bueno, cambié de idea. Pero me parece que para los tobas no es tan así. Las palabras son muy importantes y muy firmes. Bueno, para comenzar con las pruebas de ayer, para mí la primera prueba y la más difícil ha sido de aprender el idioma, justamente. En Buenos Aires estuve con una profesora, tuve al alcance muchos recursos y pude aprender rápido. No digo bien, sigo aprendiendo. Pero después, al venir al norte, estar con los tobas, no era así. No tenía profesor, no tenía materiales, solamente un diccionario toba español que fue publicado en la Universidad de Tucumán en el año 1943 y algunas cartillas que los primeros misioneros anglicanos habían desarrollado para enseñar en las primeras escuelas a los chicos, antes que llegara a la zona la educación del Estado. Entonces, estos eran mis recursos y tenía un hombre mayor que tenía tiempo para sentar a enseñarme algo, pero él no era un profesor profesional y lo que yo tenía que hacer es en todo lo posible estar con la gente, escuchar mucho, observar mucho y hacer preguntas sobre las cosas que veía, las cosas
que ellos hacían en su vida diaria. Y eso era mi manera de aprender el idioma. Costó mucho más tiempo, sigo aprendiendo, y ahora que no vivo dentro de la comunidad, cada vez que vuelvo a estar con ellos, me cuesta unos días volver a captar el idioma hablado, antes que puedo sentirme un poco más cómodo en entablar una conversación. Trabajar con un texto escrito, como hacemos con la traducción de la Biblia, es muy diferente. Pero me cuesta un poco el hecho de que no puedo directamente entablar esa conversación que es tan importante. Es una falta que siento, pero mi situación de vida no me permite estar allá en Formosa, más allá de que no se puede entrar ahora por el tema de la pandemia. Pero en todos estos años, la prueba más grande para mí había sido aprender a hablar en Toba, porque es difícil y sin recursos requiere mucho esfuerzo. Gracias a Dios, ellos siempre me han recibido con afecto, me han tenido muchísima paciencia y han estado siempre dispuestos a ayudarme a aprender. Y eso ha sido muy favorable en todo este proceso de poder acompañar a la gente a traducir la Biblia. Como dijo Roberto, nuestro método de traducción es casi igual, en que son los mismos, las mismas personas de las comunidades que son los traductores, y mi rol es acompañarles, ayudarles a entender la Biblia en español para que ellos puedan transmitir ese mismo mensaje en su propio idioma. Para comentar una experiencia, para mostrar la dificultad del idioma, yo vivía en Ingeniero Juárez los primeros años, y cada domingo yo iba al culto en el barrio Toba, en las afueras de la ciudad. Yo iba al culto los domingos, cada mañana, y como me daban un espacio para compartir algo, casi siempre, yo trataba de preparar algo, un versículo o tal vez un pequeño texto que habíamos terminado de traducir, y una pequeña reflexión para agregar. Y yo trataba de hacer esto siempre cuando iba a la iglesia. Imaginen mi sorpresa, entonces, después de unos 5 años de estar allá, cuando ya habíamos comenzado la traducción, un domingo, al final del culto, el pastor, con una gran sonrisa en la cara, dijo: bueno, estoy muy feliz porque creo que por la primera vez hemos entendido lo que Michael quiso decirnos. Bueno, para mí, más allá de hacerme un poco triste, que me llevó 5 años para llegar a ese punto, yo creo que más estaba contento por haber logrado algo. Y bueno, sigo tratando de compartir en las oportunidades que tengo. Obviamente no muchos en el último año por el tema de la pandemia, que no podemos viajar. Pero esto fue el comienzo. Comenzamos traduciendo con Osvaldo Molina, un joven hijo de uno de los pastores que había sido seleccionado por las mismas iglesias Tobas. Y él comenzó traduciendo el Evangelio de Marcos, publicado por la Sociedad Bíblica Argentina en 1997. Y después, con el curso del tiempo, se agregaron 2 traductores más para tratar de avanzar un poco el trabajo. El problema, otra de las pruebas,
que tuvimos al comienzo, en los primeros años, era que Osvaldo a veces, por diferentes motivos, no hizo trabajo o no hizo mucho y se frenaba mucho la marcha del proyecto. Entonces pensó de que con 2 o 3 traductores la marcha iba a poder mantener mucho mejor. Y así fue. Así que en el 2010, como comentó Ernesto, fue publicado el Nuevo Testamento todo del Oeste. Con un detalle, habíamos preparado para el día de la presentación a las comunidades en agosto de ese año, pero el detalle era que los Nuevos Testamentos estaban demorados en la aduana y que no lo pudimos hacer entrar en la Argentina. Así que al último momento la Sociedad Bíblica Argentina tuvo que armar un ejemplar grande que iba a ser el símbolo de que la palabra de Dios para los tobas estaba por llegar. Tuvimos un día hermoso, una celebración con ese Nuevo Testamento grande y toda la gente muy feliz. Y gracias a Dios, después de unos meses, en diciembre del mismo año, llegaron los Nuevos Testamentos y se pudieron ir repartiendo entre la gente. Bien, terminamos con el Nuevo Testamento. Y ahí vino para mí personalmente y para el equipo de traducción otra prueba muy grande. La prueba era que la Iglesia Anglicana del Norte Argentino vio que en ese tiempo hubo muy pocos recursos para seguir con la traducción. Y se tomó la decisión de que para los tobas solamente iba a ser posible la traducción del Nuevo Testamento. Entonces, yo con mi familia volvimos a Inglaterra para visitar todas las iglesias que nos apoyaban en ese tiempo y para despedirnos, porque parecía que ya terminó nuestro trabajo con la traducción. Pero yo sentía dentro de mí que no tendría que ser así. Estaba convencido que Dios me había llamado para acompañar a la gente a traducir toda la Biblia. Y ellos, la verdad es que ellos también querían. Y como comentó Roberto, de que los wichí los criollos, los ingleses con la Biblia completa, los tobas ya tenían otro argumento, que los wichí también tienen toda la Biblia, ¿por qué nosotros no? Y los traductores en ese tiempo me dijeron que querían seguir. Así que cuando estábamos viajando en Inglaterra un domingo, visitamos una iglesia donde después de la reunión, un pastor ya jubilado pidió orar por mí. Y mientras él oraba, me dijo algo así, no me acuerdo de las palabras exactas, pero me dijo, Michael, Dios dice que vas a seguir, que vas a hacer grandes cosas, más grandes todavía, y que Él va a proveer todo lo que ustedes necesitan. Yo lo tomé como una palabra de Dios profética para animarme a volver a la Argentina y que sigamos con la traducción del Antiguo Testamento. Pero fue muy difícil para mí aceptar eso, si bien había mucha gente en Inglaterra, no todas las iglesias, pero 4 de ellas seguían con la misma visión de apoyar para la traducción del Antiguo Testamento y volvimos, pero era casi como estábamos como voluntarios, porque ya no teníamos los aportes mensuales de la sociedad misionera, solamente teníamos algunas donaciones de algunas iglesias, pero no eran regulares todos los meses. Y yo la verdad que sentía un poco inseguro
de seguir trabajando en esa condición. Tampoco no teníamos a la Sociedad Bíblica para darnos un asesoramiento en la parte de la traducción. Entonces estábamos muy como solos, y para hacerlo más difícil todavía, de los 3 traductores en aquel tiempo, cuando nosotros ya volvimos a Argentina en el febrero del 2011, solamente Hilario estaba dispuesto a seguir trabajando como voluntario. Los otros 2, Osvaldo y José, por diferentes motivos, uno del otro, dejaron. Entonces, Hilario vino y me dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo, justo el día antes que él me pregunte eso, había leído un comentario sobre el libro de Abdías, un libro chiquito, más chico del Antiguo Testamento. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer una traducción del libro de Abdías? Bueno, dijo, ya lo voy a hacer. Y se fue y se hizo. Porque el día siguiente vino y dijo, Michael, aquí está mi traducción de Abdías. Ah, qué lindo, qué bueno. Entonces lo copiamos a la computadora y yo le imprimí una copia para él. Después de un tiempo, él me comentó esto. Me dijo, ¿te acuerdas de ese libro de Abdías que me diste? Bueno, yo lo tenía en la casa y un día mi tío vino a la casa y me dijo, ¿qué es esto? Entonces yo le dije, es una traducción que hice del libro de Abdías. Ah, qué interesante, dijo el tío. Y empezó a leer. ¿Lo puedo llevar para leer en mi comunidad? Porque el tío era de otra comunidad. Entonces, bueno, dijo Hilario, sí, llévalo. Y dijo que el tío había, al día domingo, siguiente domingo, en la reunión, él en medio del culto había parado al frente y dijo, quiero leer este libro de Abdías, que fue traducido hace poco tiempo. Y leyó todo el libro para toda la congregación y todos estaban muy entusiasmados. Para mí eso también fue para aprender. Tal vez es un libro que no damos, por lo menos yo no escucho muchas predicaciones sobre el libro de Abdías, un libro que no damos mucha importancia. Pero cuando los Tobas lo escucharon por primera vez, como que quedaron muy entusiasmados. Y me hizo pensar, bueno, creo que por ahí tenemos que comenzar. Así que comenzamos, quizás no muy comúnmente se hace así, pero comenzamos traduciendo los profetas menores. Bueno, por ahí, después cuando los otros 2, Osvaldo y José, vieron que Hilario estaba haciendo algo, en realidad hizo mucho, volvieron. Pero estábamos solos todavía. Y recién en el año 2014 recibí una llamada telefónica de Ernesto. Y Ernesto me dijo, Michael, en los próximos días yo voy a Salta. Quiero, si es posible, en un momento que nos juntemos, quiero conversar con vos. Ah, bueno, porque yo siempre había estado en contacto no muy estrecho con la sociedad bíblica, porque siempre quería, en lo posible, aunque no tenga un apoyo firme, de ser un proyecto oficial, que por lo menos nos podrían aconsejar, asesorar en lo que estamos haciendo. Pero ese día cuando vino Ernesto y conversamos, para mi gran sorpresa, dijo, mira Michael, la Sociedad Bíblica Argentina, aunque parece esto un poco inconvencional, porque les cuento, los Tobas del Oeste son un pueblo pequeño, son unos 6, quizás 7,000 personas, no tengo los datos actuales, pero son muy pocos. Y para aprobar un proyecto de traducción de la Biblia entera para un pueblo tan pequeño es muy poco común. Entonces fue una gran sorpresa, porque la verdad que no esperaba, aun cuando Ernesto dijo que quería conversar conmigo y
No esperaba eso, pero qué alegría que me dio de que esos años del 2011 hasta el 2014, cuando estábamos muy solos, no era en vano. Habíamos escuchado la voluntad de Dios y habíamos con bastante dificultad, pero habíamos seguido adelante. Y ahora en el 2014 la Sociedad Bíblica Argentina tomó el proyecto oficialmente y nos dio la cobertura que tanto en la traducción como en ser hermanos en Cristo que necesitábamos. Así que desde ahí comenzamos el proyecto oficialmente. Pero Ernesto me dijo una cosa, dijo, pero lo que ustedes van a necesitar es por lo menos un traductor más. Y en todo lo posible, que esa nueva persona sea una mujer. Así que los 3 traductores comenzaron a buscar posibles candidatos. Aparecieron, se presentaron 2. Y lo más que hicimos algunas pruebas con ellas, no pudimos distinguir y determinar cuál de las 2 no iba a entrar en el equipo. Así que yo propuse a la sociedad civil que, bueno, parece que las 2 son. ¿Será posible que entren las 2? Y la respuesta fue sí. Así que entraron Ana Molina y Estela Ortiz, que se agregaron al equipo de traductores. Ahora estamos en la última etapa de la traducción del primer borrador, que los traductores hacen del español a su idioma. Tenemos solamente 4 libros para completar, que son Números, Salmos, Isaías y Ezequiel. Ya están trabajando en esos libros y después tenemos mucho para hacer en la parte de revisión de los textos, porque después de que ellos traducen su primer borrador, mi parte es revisar, como explicó Roberto con los Wichí, tengo que leer, analizar, comparar, leer comentarios y a veces tengo que hacer sugerencias, tengo que hacer preguntas. Muchas veces todavía aparecen en los textos palabras que yo no sé en Toba, entonces tengo que ver qué quiere decir esto y tenemos que juntarnos en grupo para analizar después a ver qué piensan ellos de mis sugerencias o mis preguntas y llegar a un acuerdo cuando ellos decidan si el texto está bien así. Bien. No quiero extender mucho más, pero quiero darles un ejemplo de las cosas que tenemos que, los desafíos que tenemos que enfrentar en la traducción, porque no es solamente cosas teológicas, cosas como decía Roberto sobre las bienaventuranzas, tenemos otro tipo de cosas que tenemos que enfrentar. En el libro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3, Saúl y sus soldados están buscando a David, que está escondido en una cueva. Y en un momento, en el versículo 3, dice que Saúl entró era esa misma cueva, aunque él no sabía que David y sus hombres estaban escondidos atrás. Saúl entró en una cueva, dice la Reina Valera, para cubrirse los pies. Ahora, ¿qué significaría eso? Es una frase, es una traducción literal de un idioma, en el idioma Toba, perdón, en el idioma hebreo, cubrirse los pies. Pero no es bien obvio qué quiere decir eso. Para mí no es obvio. Las traducciones modernas usan otra frase que creo que todos nosotros vamos a entender, que dice para hacer sus necesidades. Ahora, la persona que tradujo 1 Samuel en este versículo puso solamente Saúl entró en la cueva, pero no explicó, no dijo por qué.
Entonces, después, cuando estamos reunidos en grupo, revisando este libro, cuando llegamos a este versículo, yo pregunté, pero aquí nos dice, ¿por qué Saúl entró en la cueva? ¿Por qué entró? Pregunté a todos y me sorprendió que ninguno supo decirme la razón. Ninguno de los 5 traductores entendió esa frase para hacer sus necesidades. Ahora, una frase tan cotidiana, podemos decir, yo que no soy de habla español, esto no es mi idioma materna, pero me parece obvio que fácilmente aprendí qué quiere decir eso. Pero me sorprendió de que los tobas, los traductores que hablan bastante bien el español, si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con ellos, podrían hablar en español sobre cualquier tema de la actualidad, de la política, de fútbol, del tiempo. Hablan bien sobre todos los temas, pero en español no entendían esa frase. Así que bueno, tuve que explicarles qué era. Bueno, expliqué y todos ellos se rieron cuando se dieron cuenta qué significaba. Y después, bueno, ¿qué íbamos a poner en ese versículo? Pensaban un tiempo, no mucho, hasta que uno dijo, creo que nosotros lo que podemos decir es, Saúl sintió una molestia en la panza. Si decimos esto, todos vamos a ver qué es. Es una frase que no es vulgar y todos van a entender. Así que eso fue nuestra traducción. Si no son siempre problemas teológicos que tienen que resolver, a veces son cosas mucho más de la vida día a día. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los desafíos de hoy? Los más graves en estos últimos 13 meses, obviamente ha sido resultado de la pandemia, de cuarentena y aislamiento, porque la Sociedad Bíblica Argentina hace unos años, para tratar de agilizar la marcha del proyecto, organizó una manera de trabajar en que cada mes nos juntábamos todo el equipo, pero fuera de la zona donde los traductores viven. ¿Para qué? Para que ellos tengan la libertad para concentrarse en el trabajo y tener normalmente una semana estuvimos juntos para una semana de trabajo intensivo en grupo y después ellos volvían a su casa para seguir con su trabajo. Porque para ellos trabajar en la casa con una computadora es casi imposible. No tienen espacio, no tienen lugar de tranquilidad, tienen el clima que muchas veces hasta más de 50 grados de temperatura. Si no corre viento con nubes de tierra, llueve y hay barro por todos lados. Entonces es muy complicado para ellos trabajar en su casa en una traducción con computadora. Pero yo doy gracias a Dios en este año de aislamiento, cuando no hemos podido viajar, igual la traducción sigue adelante. Igual los traductores siguen haciendo un esfuerzo muy grande para seguir completando estos primeros borradores que faltan. Estoy muy agradecido a Dios por eso. Y la otra cosa es que no podemos juntarnos en grupo para hacer la revisión de los textos. Y esto ha sido algo más complicado para resolver. Pero hace un par de semanas hicimos una prueba con el libro de Nahum. Hicimos una revisión en grupo por grupo de WhatsApp. Obviamente no es tan dinámico como estar sentados alrededor de una mesa, pero tiene
cierta ventaja en que, aunque no todos pudieron estar conectados al mismo tiempo, durante el día uno comentaba en la mañana, otro comentaba en la tarde, tal vez otro más en la noche. Entonces tuvimos una dinámica diferente, pero todo el grupo pudo comentar, pudo aportar algo y logramos llegar a revisar los 3 capítulos de Nahum. Es una prueba, llevó más tiempo que hubiera pasado juntos presencialmente, pero también me dio mucha alegría saber de que encontramos una manera de seguir avanzando, aún en este tiempo difícil. Así que bueno, con esto quisiera terminar y decirles muchas gracias por estar presentes. Espero que mis palabras hayan sido de alguna manera una bendición para animar, para informar, y muchas gracias por su atención. Amén. Bueno, muchas gracias, Michael, y muchas gracias, Roberto. Vamos a hacer un gesto de aprobación o de aplauso para ambos, de gesto de agradecimiento por lo que han compartido. Lo que han compartido tiene que ver con los saberes de cada uno, pero también al mismo tiempo con la vida vivida, con la experiencia de cada uno. Y entonces agradecemos infinitamente la disposición. Roberto está jubilado y allá en Inglaterra ya es bastante tarde, pero se ha quedado haciendo un esfuerzo para responder quizás algunas preguntas o escuchar algunas opiniones que podamos tener nosotros, quienes estamos del otro lado del foro. Y Michael también está dispuesto a responder algunas preguntas y escuchar algunos aportes de quienes estamos aquí. Fue una bendición, gracias, escucharlos, y siempre cuánto aprendemos, ¿verdad? No solamente de la parte formal y técnica de los desafíos de la traducción, que son importantes y visualizan toda la complejidad que es traducir, como alguien dijo, ¿no? Hace poquito que hay que traducir la cultura, no solamente no alcanzan las palabras para hacer una traducción buena, sino también por la vivencia cotidiana que nos han dejado también y han compartido con nosotros. Había leído una pregunta, la mayoría de las participaciones en el chat son de agradecimiento y de saludos, y también de aprobación para ambos. Hay como una pregunta que las primeras que yo leo acá, quizás alguien me pueda ayudar, pero dice como que Gerardo le llama la atención como una diferencia entre las culturas, la cultura, me imagino, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y nuestra cultura occidental y cristiana. Una privilegiando más el individualismo y otra más comunitaria. Una más moralista y otra y exigente, y otra más vinculada a su creador. Entonces, se pregunta, ¿qué podríamos aprender de este choque cultural? Quizás los que deban responder sean los propios wichí, pero como ahora quienes tienen la ponencia son Roberto y Michael, bueno, ¿qué podemos aprender nosotros como occidentales de las culturas, tanto wichí como toga? Adelante, Roberto. Bueno, creo que, como alguien ha dicho, la vida comunitaria es quizás mucho más importante. Es como la goma de pegar que mencioné, que para nosotros aquí en el oeste, el mundo occidental, de ayudarse unos a otros es muy importante. Y
y vivir satisfechos con lo que tiene. Una vez cuando volvimos a Inglaterra, mi hija me preguntó un día, los ingleses, ¿por qué son tan impacientes o algo así? Y yo le contesté, es que los ingleses están acostumbrados a tener cosas. Pero la vida de los wichí y la vida de la gente de un lugar como Juárez, la vida criolla, no tiene esta expectativa de tener cosas todo el tiempo. Están contentos con lo que tienen. Es algo que puede enseñarnos a nosotros. Sí, yo he visto, por ejemplo, cómo es prácticamente cuando una familia tiene algo y llega gente de otra familia que no tienen, entonces siempre están dispuestos a compartir. Si no hay, no hay, pero alguien me dijo una vez, es mucho más valioso compartir algo, aunque no sea lo que la persona pide. Si demostras que estás dispuesto a compartir de lo que vos tenés, esto es muy valioso y muy apreciado, aunque no sea la magnitud de lo que la persona buscaba. Esto es un valor, creo que podríamos aprender. Pero sí, la vida en la comunidad es muy, muy importante y creo que podemos aprender mucho. Nosotros que somos de una cultura muy individualista y parece que si miramos un poco afuera de la iglesia, donde la enseñanza de la Biblia que nos influye, pero la sociedad parece cada vez más individualista, busca su propio bien y mientras que mi experiencia con el pueblo Toba del Oeste demuestra de que ellos valoran mucho la comunidad, el compartir y también, como dijo Roberto, de estar contento con lo que uno tiene. Son valores que encontramos en la Biblia y creo que nosotros que somos cristianos también estamos aprendiendo eso, pero lo vemos en la práctica muy claramente expresado en estas comunidades. Bueno, gracias. Hay como una pregunta para las Sociedades Bíblicas Unidas. Vamos a responder dentro de la estructura de la sociedad bíblica para no robar tiempo a los expositores de hoy. Entonces vamos a pasar a preguntas si hay diccionarios Toba del Oeste. Toba del Oeste es castellano, me imagino. No todavía. Estoy armando uno que tengo en la computadora, pero falta mucho. Entonces, no quiero todavía hacerlo imprimir. Todavía no, pero está en proceso. Gracias. Les cuento a todos que Roberto ha participado en la creación de las primeras gramáticas en Wichí de la zona del Pilcomayo. Después ha sido revisada esa gramática por Eduardo y por Cristóbal. Decía trabajo en la lengua. ¿Podés contarnos un poquito sobre los materiales que hay, Roberto, para la lengua Wichí? Sí, hay esta gramática y hay un diccionario que tengo aquí que también me ayuda a preparar Cristóbal y Eduardo.
y hay, no sé si se usa ahora, pero hay una cartilla de alfabetización también que preparé hace casi 20 años, sí. Y vamos cerrando, ¿no? Porque se nos va haciendo la hora. Y hago la última pregunta por chat y después vamos a abrir la posibilidad para hacer una pregunta en vivo. Pero la pregunta es cómo ha sido la recepción por parte de las mujeres de las traducciones bíblicas que contienen relatos bíblicos como por ejemplo Esther y Ruth, u otras mujeres. Le preguntamos a Roberto y también a Michael. Bueno, para mí los usan, los aceptan, pero no puedo decir muy bien cómo se identifican con estas mujeres bíblicas. Pero yo sé que la traductora Yolanda, ella siempre se entusiasmó por traducir y estudiar estos libros con esas mujeres, estas héroes, heroínas de la Biblia. Pero hoy día, no sé, quizás Miguel sepa algo más para los Tobas. No, en realidad mi respuesta es muy parecida a Roberto. Creo que Amanda ayer comentó de que el Nuevo Testamento, todo del Oeste, ha sido muy importante para las mujeres. Y unos años atrás, en una reunión con dirigentes de la Sociedad Bíblica Argentina, Ana, una de las traductoras, también dijo así, de que cuando llegó el Nuevo Testamento, por fin las mujeres sintieron que pudieron entender la palabra de Dios porque estaba en el idioma de ellas, que fue muy importante, sobre todo porque las mujeres no tienen, hasta hoy en día, bueno, mucho cambia porque todos los chicos aprenden español en las escuelas, pero tradicionalmente las mujeres han tenido muy poco contacto con la gente de afuera, entonces tienen un nivel de español mucho más limitado. Pero la llegada del Nuevo Testamento ha sido muy importante para las mujeres, sobre el oeste, de mucho valor. Muchísimas gracias. Vamos cerrando y vamos a dejar, tenemos tiempo para una sola pregunta en vivo, que yo le llamo, estamos todos en vivo, pero con micrófono. Así que no sé si tienen que levantar la mano para que yo los identifique. Quien quiere preguntar o hacer algún aporte, y le habilitamos el OK. Bueno, o yo no veo ahora. Cerramos entonces. Nuevamente agradeciendo a Roberto y a Michael por su disposición de estar con nosotros en esta tarde-noche. Ha sido lindo tenerlos. Quiero invitarlos para mañana, el último de los encuentros, la última de las conferencias. Vamos a viajar un poco más al sur, de donde están los Huichí, de quienes hablábamos. En realidad hay otro grupo Huichí, más bien de la zona del Bermejo, porque vamos a tener la sede de ambos conferencistas en Juan José Castelli, que es una ciudad grande del Chaco, la entrada conocemos como el impenetrable. Y allí, bueno, José nos va a traer su tema sobre traducción bíblica y el aporte a la educación, y Germán nos va a hablar sobre la educación bilingüe y los desafíos y la realidad de hoy. Así que están todos invitados para acompañarnos mañana, el último encuentro de esta semana de los pueblos originarios, diálogo entre culturas. Ha sido una bendición tenerlos y nos despedimos así en la paz del Señor,
y rogando que Él guarde la vida, la mente, los corazones de cada uno de los quienes están acá. Oramos agradecidos también por el trabajo y la vida de Michael y de Roberto. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos mañana. Habilitamos los micrófonos y nos despedimos. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Bendiciones, Muchas bendiciones. Chao, Robert, Michael. Chao, muchas gracias. Chao, paz del Señor. Gracias, Robert y Mike. Bendiciones a todos. Muchas gracias Gracias. a todos. Gracias, hermanos, por todo. Bendiciones, hermanos. Gracias por todo lo que dan y dieron. Amén, amén. Gracias, Robert. Gracias, Michael. Muy excelente explicación. Ha trabajado con los hermanos Wichi y Toba. Oramos que haya más mujeres predicando, enseñando. Muchísimas gracias. Una bendición.